Días, señoras y señores, y están aquí con un nuevo video que presentarles, y en esta ocasión les quiero compartir un mazo de asesino que queda perfecto para metas agresivos. La idea es jugar profecías en asesino, considerando que asesino tiene cartas para pues mejorar la parte de esas profecías que terminan siendo una pérdida de tiempo, como Dark Harvester o Fateweaver, con cartas como Barisar's Tinkering o Desperate Conjuring. Sin embargo, la idea que yo estoy utilizando es jugarlo con un enfoque más como de tempo, más agresivo, como tempo assassin, en lugar de una construcción más defensiva o de control, como fue el mazo que trajo Micaela al torneo del Colegio de Hibernalia. Como pueden ver, tengo una constitución de 24 profecías, es decir, casi el 50%, y creo que en ese número está perfecto. ¿Cuáles son las que estoy jugando? Fateweaver, Dark Harvester, que son los objetivos primordiales para Desperate Conjuring y Barisar's Tinkering. Y estoy jugando el Assassin's Beetle, porque esta carta es muy interesante, ya que te permite deshacerte de las profecías que terminan siendo un poquito incómodas en la mano, que otra vez son Fateweaver y Dark Harvester, en turnos tempo que tienen muchísima intensidad. Y esta carta es muy buena para este tipo de mazos, inclusive si la juegas como una profecía, es decir, te sale una runa con alguna profecía que tengas en la mano, lo cual hace que esas cartas no terminen siendo una piedra en el camino. Tenemos cartas como Mystic Dragon, Lightning Bolt, tenemos a Bloodful Slayer, a nuestra arpía, y en este caso estoy metiendo dos copias de Cocodrilo y una copia del Fighters Guild Recruit, solamente como una opción defensiva. En cuanto a la parte agresiva, vamos a ponerle como que el tempo game. Tenemos a cartas como Mortal Traitor, Daggerfall Mage y Warcrafter, que nos permiten hacer cambios bastante potentes, bastante favorables para nosotros. Dominion Oldman, que termina siendo un ping de 2 de daño que no es nada despreciable, considerando que tenemos una gran cantidad de cartas azules. Y también tenemos el tomo de alteración que genera Daggerfall Mage. Finalmente, la carta que estoy considerando aquí, digamos que lo único nuevo, es Alphic Conjurer. Ya saben, esta carta es prácticamente se ha vuelto es una obligación en todos los mazos midrange con azul. E inclusive no solamente el midrange, también la parte de control. La he estado jugando en algunas versiones con azul y termina siendo bastante interesante, considerando que tiene guardia. Y si meten a Luzra, pues realmente se vuelve muy insoportable esta combinación. Entonces el juego lo pueden jugar, tiene una gran cantidad de profecías para contrarrestar monstruos agresivos. Tienen el tempo game para intentar dar la carrera, inclusive contra mazos de control. Y pues ya saben, realmente si logran uno de los combos, que aquí es Dark Harvester, ya sea de profecía o con Assassin's Beetle, y después jugar en el mismo turno o después Desperate Conjuring, que sería el objetivo principal, pueden tener algo de costo 9. Y hay muchas criaturas que son muy buenas de costo 9. Por ejemplo, en uno de mis videos saqué un Blood Magic Lord y vaya que fue detestable ese turno. Entonces, pues les recomiendo este mazo para que lo prueben, para que lo intenten. Jugué en stream ayer, si no me falla la memoria, y tuve un récord de 16-1. Con eso subí desde el guerrero hasta la torre en aproximadamente 2 horas. Entonces, si no es un mazo caro, es más o menos accesible. Y si tienen la oportunidad de hacerlo, les invito a que lo hagan. A continuación les presento unos videos que muestran la estrategia del mazo. Pero más que nada, pues algunos turnos que son muy locos, considerando que pueden hacerse cadenas de profecías con el asesino, con el Assassin Beetle, que pueden tener resultados bastante explosivos. Entonces, ya saben, cualquier duda, cualquier comentario, sugerencia, cualquier misplay, cualquier error, amenaza, etcétera, lo pueden dejar en un comentario en la parte de abajo. Nos vemos hasta la próxima. Aunque también el nerfeo que le hicieron a Ancher's Gambit, que sube a 3, ya está feo. Hace que la carta sufra muchísimo. Antes ayudaba muchísimo. Especialmente por... Uy, estaban... Ok, es la primera partida que nos sale el Traitor, Mortal Traitor. Out upon it.
Go, dragón. Ve, mi dragón, ve. Este tipo está con todo, ¿eh? Ahora, híjole, no sé si sea buena idea atacar de una vez. LOL, está bien absurdo este campo. Me imagino que un Ice Storm. Está absurdo esto, o sea, no tiene razón de ser. Ok. Así. Bueno. Khajiit will keep you safe. Y ahora sí, esto. Lightning Ball. Adiós, escarabajo. Rating Strike. Dos. Dios, dejen pensar a gusto. Muy bien. Esa Cloud Break. Doble Assassin's Creed. Watch yourself now. The Fighters Guild stands ever ready. I will have your head. By the 8th, they will meet their fate. Curse. There's a plan. There's always a plan. I will have your head. Pox. I do not see. El detalle con esto es que se va a sanar mucho. Y no tengo una mano que pueda aguantar esa sanación. Ok, le voy a dar custodia. I only need one shot. I'll profit from your death. Just give me a name. Bueno, es algo.
Eat something. Sheor take you. Your blood will spill. To oblivion with you. It's nothing personal. Ah, bendita profecía. Ahora el test en qué hago con estos dos asesinos. Estos dos escarabajos. No hace nada y el Mortal Traitor creo que ya no ayuda. I will push them back. I will push them back. Out. Of course I'm on your side. Care to make a friendly wager? Sí, no creo que... Ahorita la moneda creo que no ayuda en nada. Más que si tuvieran Cano o o hubiera sacado a la gata, pero como no es el caso. We stand united. Time to fight. Attack. Time to fight. Por favor, esto es una profecía. No puedo hacer un tren de Assassin's Creed sin una otra profecía. Lo que no me gusta. Easy as hunting a red Stever on the snow. Sovngarde awaits. Ok, vamos a ver qué sale. Cliff Racer y... No, pues no. You bet on Didn't the see it coming, eh? El detalle está en que esto no se va a activar, pero creo que vale la pena. Our foes will have nightmares about you. Ah, no, sí, se activa por el tomo. Se me olvida otra vez el tomo. Se me olvida siempre el tomo. El tomo del 300 me cuenta, entonces iba a hacer daño. Entonces tengo dos Cliff Racers que no los puedo jugar todavía. Tengo dos Assassin's Beatles que esperan por una profecía. Y tengo una Corner Club Gambler que no está tan mal. 6 es 12. Todavía estoy muy fuera de letal. This one will hunt you down. Ok. Oh, gracias. Surprise! You bet on the wrong side. So, the stars portend. 30 profecías. Beetle en Fate Weaver en Chicken Harpy. Bueno, técnicamente no son profecías, pero casi lo mismo. Oh, ya voy. Como control he perdido con trazo. Probablemente también ha sido muy de que ellos tienen el anillo, yo no tengo nada. Hacen top decks, ya cuando te estabilizas hacen el top deck para un Cliff Racer, un Lightning o Bancano, entonces ese tipo de cosas también te siguen pues destrozando, ¿no? This one will hunt you down. If I fall, This will recline me. Pelea de arpías. El que arpía al último arpía mejor. Aunque claro, ahí va el Crushing Blow. It's Nah. too late to run. Absurdo, pero bueno. ¿Qué se le puede hacer? of course I'm on your side. Bueno, esa arpía también otra vez fue muy oportuna. Crushing Blow, ¿por qué estará jugando Crushing Blow?
Creo que es algo más agresivo. Crushing Blow me gusta en mazos que no tienen Lightning Bolt. Let's take care of business, shall we? Let's take care of business, shall we? No me sale profecía. Bueno. Careful there, friend. Care to make a friendly wager? Entonces es un prophecy. El detalle está en que a mí me salen mis profecías, claro, ¿verdad? Time to take matters into my own hands. Venga, bitch, dame. Just give me a name. Pam, 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 pam. Your blood will spill. It's nothing personal. You bet on the wrong side. So, it has been written. ¿Qué fue esa porquería de turno? ¿Qué pasó aquí? We must protect the wellspring. Tell me your injuries. O sea, ¿qué fue eso? What? Estuve bien loco. Estuvo bastante intenso esto. LOL. Estuvo muy bueno. Estuvo bastante interesante. ¿Por qué no me muestra quién está en el chat? Y ahora sí vas a hacer cambios, ¿no? Ok, tenemos... Aquí tenemos 6. Pero tiene que sobrevivir este para que este haga daño. Entonces son 6 y aquí son 10 y tenemos un buen de daño. Ok, tiene arpías. Entonces lo óptimo sería atacar con esto primero. Esto fue muy bueno. 2, 3, 4. I am ready to join the circle. LOL. LOL. Ajá, a ver qué profecías valen más la pena en este mazo.